Era un día que quedaría grabado en la memoria de José Rafael, un hito imborrable en su trayectoria. No era solo un jueves más en Sao Paulo, era el día en que todo se concentraba, la cúspide de años de esfuerzo, resiliencia y una convicción inquebrantable. El sol, aún tímido, comenzaba a asomarse por las rendijas de la ventana del pequeño apartamento en la zona este, pero el insomnio ya había invadido a José hacía horas. Su cuerpo, cansado, apenas sentía el frío de la madrugada. Tan inmerso, estaba en la adrenalina que corría por sus venas, en el peso de la responsabilidad que cargaba sobre sus jóvenes hombros. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido para no despertar a doña Vera, su madre, que dormía un sueño profundo, fruto de otra semana agotadora de trabajo. El olor a café fresco, que ella siempre dejaba listo antes de salir a la faena, le traía un consuelo familiar, un recordatorio del apoyo incondicional que recibía. Cada sorbo era como un refuerzo silencioso, una dosis de coraje para enfrentar lo que se avecinaba. Él revisaba mentalmente cada párrafo, cada argumento, cada coma del proceso que tenía en sus manos, como si la perfección allí fuera la única garantía de justicia para doña Marta. El foro João Mendes, un gigante de piedra y hormigón en el corazón de la ciudad, se imponía ante él. José sentía una mezcla de respeto y un nudo en el estómago que no podía controlar. Ese lugar, tantas veces visto en libros y películas, ahora era el escenario donde tendría lugar su mayor prueba de fuego. A cada paso hacia la entrada, las voces de quienes dudaron de él parecían resonar en su mente, las risas de los compañeros de escuela rica, las miradas de desprecio en las puertas de los bufetes de abogados. Pero, junto a ellas, venía la imagen de doña Marta, con la fe sencilla y total que depositaba en sus manos. Adentro, el murmullo habitual de un tribunal parecía amplificado. Abogados experimentados, con traje y corbata, con miradas cansadas o confiadas, pasaban junto a él sin notar al joven de modesto traje, con la carpeta abarrotada de documentos. El aire acondicionado, gélido, no lograba apagar el calor que le subía por el cuello. Buscó la sala de audiencias, el corazón latiéndole desbocado. Encontrar a doña Marta fue un alivio. Ella estaba sentada, pequeña y encorvada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, el rostro marcado por la preocupación, pero con un brillo de esperanza en los ojos al verlo. Ella le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Un apretón que decía más que 1000 palabras, una mezcla de gratitud y desesperación. José sintió la responsabilidad abrumadora, pero también un coraje renovado. Ese apretón no era solo el apoyo de una anciana, era el peso de una vida, de una historia de más de 30 años en la tierra que Agrosán, con su frialdad corporativa, intentaba robar. El abogado de la empresa, Marcos Tavares, ya estaba en la sala arreglándose la corbata, con una sonrisa de burla en el rostro al ver al joven José, la postura de Tavares, la forma en que se acomodaba en la silla, el aire de superioridad, todo indicaba lo mucho que subestimaba a José. Era la típica escena de un tiburón contra un pez pequeño, y él se encargaba de que todos en la sala lo sintieran. El juez Joaquín Braga, con su toga imponente y su semblante serio, entró en la sala y un silencio respetuoso se instaló. Sus ojos pasaron rápidamente por José, una mirada que el joven abogado ya conocía bien, escéptica, casi de desaprobación, como si cuestionara qué hacía allí un muchacho tan joven. La audiencia comenzó, y el silencio en la sala era casi palpable, roto solo por el sonido de las plumas y los papeles. Tavares, con su voz grave y bien modulada, inició su argumentación, desfilando términos jurídicos complejos y presentando documentos que, a primera vista, parecían irrefutables. Él intentaba pintar a doña Marta como una invasora,
una persona de mala fe que intentaba apropiarse de algo que no le pertenecía. Con cada palabra, la ansiedad de José aumentaba, pero él se forzaba a mantener la calma, prestando atención a cada detalle, buscando la falla, la brecha en la narrativa cuidadosamente construida del oponente. Luego llegó el turno de José. Se levantó, con la garganta seca, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Sintió las miradas sobre sí, la incredulidad velada de algunos, la curiosidad de otros. Comenzó a hablar con la voz un poco quebrada al principio, pero que rápidamente ganó firmeza y claridad. No usó términos complejos ni un lenguaje rebuscado. Optó por una narrativa sencilla, pero poderosa, contando la historia de doña Marta con una pasión que solo quien realmente se preocupaba por la justicia podía transmitir. No estaba solo defendiendo un caso, estaba defendiendo una vida, una dignidad. Él detalló la historia de la posesión de doña Marta, la forma en que ella construyó su vida allí, cada pequeña mejora en la casa, cada semilla plantada en el patio. La emoción en su voz era contagiosa, y algunos en la sala, que antes parecían ajenos, comenzaron a prestar más atención. José describió la rutina de ella, el cuidado con la tierra, la forma en que esa propiedad no era solo un pedazo de suelo, sino la extensión de su propia existencia, la garantía de su supervivencia y de su paz. Él pintaba un cuadro tan vívido que era casi posible sentir el olor de la tierra y la brisa del lugar. Luego, José pasó al análisis técnico con una precisión que sorprendió a todos. Expuso las fallas en la documentación presentada por Agrosán, mostrando tachaduras, fechas inconsistentes y firmas que no coincidían con la realidad. Cada punto que él sacaba a la luz era como un ladrillo que se derrumbaba en la argumentación de Tavares. Él presentaba las pruebas con una seguridad que desmentía su poca edad, como si cada detalle hubiera sido estudiado y reestudiado cientos de veces, lo que de hecho había sucedido. Testigos que conocían a doña Marta desde hacía décadas, vecinos que vieron la tierra cultivada y la casa levantarse, fueron llamados al estrado. Cada testimonio reforzó la legitimidad de la posesión de la anciana, pintando un cuadro irrefutable de su historia en el lugar. José, con calma, hacía preguntas precisas, guiándolas para que la verdad saliera a la luz de forma natural, sin parecer forzada. Las miradas de desconfianza en la sala comenzaban a transformarse en interés e incluso en admiración, lo que fue un gran alivio. Marcos Tavares, antes tan arrogante, ahora parecía visiblemente irritado. Intentaba interrumpir, objetar, pero el juez, que al principio se mostraba impaciente, ahora escuchaba a José con una atención sorprendente. Las objeciones de Tavares eran negadas una por una, y la irritación del abogado de Agrosán se hacía palpable, mientras la confianza de José crecía a cada minuto. El joven abogado, que parecía tan frágil al principio, se revelaba como un verdadero estratega, desvelando la telaraña de mentiras de la corporación. Las horas pasaban y la sala de audiencias, antes un escenario para la presunción de Tavares, se transformaba en un testimonio de la verdad que José Rafael estaba desvelando. Él no solo refutaba los argumentos de Agrosán, los desenmascaraba con una frialdad calculada, revelando la red de codicia y falsedad detrás del intento de despojo. Cada prueba presentada era un golpe preciso, y el silencio que se instalaba después de cada revelación era más ruidoso que cualquier aplauso. Cuando José concluyó su presentación, la atmósfera en la sala era de asombro. El juez, que antes parecía un tanto indiferente, ahora lo miraba con una expresión que mezclaba respeto y sorpresa genuina. Tavares estaba pálido, sin palabras, la derrota estampada en su rostro. Ese silencio pesado, sin embargo, no era de vergüenza para José. Era el silencio de la victoria que comenzaba a vislumbrarse,
del reconocimiento de un talento que había sido subestimado durante tanto tiempo. Entonces llegó la decisión del juez. Su voz, antes formal y distante, ahora sonaba con una claridad inconfundible. Comenzó citando los hechos, los argumentos de ambas partes, y con cada línea la tensión en la sala aumentaba. Doña Marta, con la respiración contenida, apretaba las manos de José con fuerza, sus ojos fijos en el magistrado. José, por su parte, sentía cada palabra resonar en su cuerpo, la expectativa casi insoportable. Y entonces, las palabras que lo cambiarían todo. Dada la irrefutabilidad de las pruebas presentadas por la defensa, se prueba la posesión y el derecho de la señora Marta Silva sobre el inmueble en cuestión. La frase pareció suspendida en el aire por un instante, antes de materializarse en un alivio abrumador. El juez continuó, declarando nulos los documentos de Agrosán y condenando a la empresa por mala fe e intento de fraude. Un murmullo de satisfacción recorrió la sala, y José sintió un nudo en la garganta que se desvanecía. Doña Marta se derrumbó en lágrimas, un llanto de alivio y gratitud que contagió a José. Él la abrazó fuerte, sintiendo el peso de toda la lucha, de toda la injusticia, disiparse en ese momento. Ese abrazo no era solo el reconocimiento de una victoria legal, era la validación de un propósito, la confirmación de que todo había valido la pena. Los pocos presentes en la sala de audiencias, que antes veían a un joven inexperto, ahora lo miraban con un respeto palpable, algunos incluso con los ojos llorosos. Marcos Tavares se retiró de la sala en silencio, con la cabeza baja, sin poder mirar a José. El abogado de Agrosán, acostumbrado a victorias fáciles contra los más vulnerables, sentía el sabor amargo de la derrota y sabía que aquella no era una derrota cualquiera. Para José, sin embargo, no había espacio para la arrogancia o para el triunfo mezquino. Había solo la alegría de haber hecho justicia, de haber dado voz a quien no era escuchado, de haber cumplido la promesa de ayudar gente como nosotros. Las miradas que antes cargaban prejuicio, ahora se transformaban en admiración genuina, un reconocimiento de su talento y de su convicción. José sintió la levedad del deber cumplido, una sensación que le calentaba el alma y que ninguna gloria personal podría reemplazar. Él vio el alivio en el rostro arrugado de doña Marta, la gratitud en sus ojos, y supo que aquel era el comienzo de algo mucho más grande que él mismo. Ese día, José Rafael no solo ganó un caso, derribó barreras invisibles, probó que el talento no tiene color ni dirección, y que la justicia puede, sí, prevalecer, incluso contra los más poderosos. El joven de Paraisópolis, que soñaba con dar voz a los silenciados, acababa de transformar un deseo en una realidad palpable. Era el primer paso de un viaje que, él sabía, sería largo, pero que a partir de ese momento tendría un propósito aún más profundo. El Foro Juan Méndez, que antes parecía un laberinto opresor, ahora era el escenario de una euforia contenida para José. Él ayudó a doña Marta a levantarse, sus pasos aún un poco temblorosos por la emoción, pero la sonrisa en su rostro iluminaba el pasillo gris. Ese día, el 24 de mayo de 2025, sería un punto de inflexión no solo para la vida de ella, sino también para la suya. El aire afuera parecía más ligero, el sol de la tarde, que antes parecía indiferente, ahora bañaba la ciudad con un brillo de esperanza. La noticia de la victoria se extendió como la pólvora, primero por los pasillos del foro, luego por los noticieros locales y rápidamente por las redes sociales. Un joven de Paraisópolis, hijo de una limpiadora, había derrotado a una corporación gigante.
La historia de José Rafael se convirtió en un símbolo, una prueba viviente de que la dedicación y la justicia podían prevalecer, incluso frente a las mayores adversidades. Ese día marcó el final de una batalla y el comienzo de una nueva fase, llena de posibilidades. El teléfono de José no paraba de sonar los días siguientes. Comenzaron a surgir propuestas de empleo, entrevistas en bufetes de 1900 de abogados que antes le habían cerrado las puertas, pero su mente ya estaba en otro lugar. Ese día en João Mendes había solidificado su propósito. Quería más que el éxito personal. Quería ser la voz de los que no tenían voz, la luz para los que vivían en la oscuridad de la injusticia. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo: ayudar a la gente como nosotros. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer. Con la ayuda de doña Marta, quien se convirtió en una especie de madrina en sus nuevos proyectos, y de otros miembros de la comunidad que se ofrecieron como voluntarios, José Rafael fundó Justicia para Todos. Era un programa de asistencia legal pro bono y mentoría para jóvenes de comunidades necesitadas, con el mismo sueño de luchar por un mundo más justo. La pequeña sala alquilada en Paraisópolis, que servía de sede para Justicia para Todos, era sencilla, pero rebosaba esperanza. Jóvenes curiosos y llenos de potencial, como José lo fue un día, llamaban a su puerta, buscando orientación, inspiración y principalmente la oportunidad de ser escuchados. José les dedicaba su tiempo y energía, compartiendo su conocimiento y, lo más importante, su historia, probando que era posible, sí, romper ciclos y transformar realidades. Él les enseñaba no solo los entresijos de la ley, sino también la importancia de la ética, la persistencia y la empatía. Las paredes de la pequeña sala pronto se llenaron de fotos y mensajes de gratitud, un testimonio silencioso del impacto que Justicia para Todos estaba causando. Cada victoria, pequeña o grande, de sus pupilos era celebrada como si fuera la suya propia, renovando su pasión por la causa. La repercusión de su actuación, en el caso de doña Marta, resonó más allá de São Paulo. Universidades lo invitaban a dar conferencias y él usaba esas plataformas para llevar su mensaje de inclusión y oportunidad. José no se olvidaba de dónde venía y hacía hincapié en la importancia de invertir en la base, de dar voz y oportunidad a los talentos que a menudo eran invisibilizados por la sociedad. Su historia se convirtió en un faro, especialmente para los jóvenes de comunidades periféricas, que veían en él la prueba de que era posible soñar en grande y alcanzar grandes logros, incluso con todas las dificultades. Se convirtió en una figura de inspiración, un mentor para muchos, demostrando que la verdadera fuerza reside no solo en el conocimiento, sino en la capacidad de transformar vidas. El caso de doña Marta no fue solo una victoria jurídica, fue la chispa que encendió una llama más grande, un movimiento. José Rafael se convirtió en una referencia, no solo como abogado, sino como un agente de cambio social. Él siempre recordaba que aquel 24 de mayo de 2025 fue el hito, el día en que entendió la profundidad de su misión. Incluso con el paso de los años y con Justicia para Todos creciendo e impactando más y más vidas, José nunca olvidó la sensación de entrar en aquel foro como un desconocido y salir símbolo de esperanza. La gratitud de doña Marta, el asombro de Tavares y el respeto del juez Braga eran recuerdos vívidos que lo impulsaban a continuar. Ese día no fue solo el día en que ganó un caso, fue el día en que encontró su propósito, un propósito que llevaría consigo toda la vida. Las invitaciones para entrevistas en grandes cadenas de televisión y programas de radio se hicieron frecuentes. José utilizaba cada oportunidad para amplificar la voz de las comunidades, para exponer las
Injusticias que a menudo quedaban ocultas bajo la alfombra. Hablaba con la misma sencillez y pasión que usó en el tribunal, y su autenticidad tocaba el corazón de la gente. Sabía que la visibilidad era una herramienta poderosa y la usaba con sabiduría, siempre dirigiendo el foco hacia la causa, hacia la necesidad de más equidad y menos prejuicios. Con cada testimonio, con cada entrevista, José reforzaba la idea de que la educación era un camino transformador y que la justicia era un derecho, no un privilegio, para todos. Su trayectoria lo llevó a interactuar con figuras importantes del ámbito jurídico y social, pero nunca perdió su esencia. Prefería el contacto directo con la comunidad, las reuniones en la sede de Justicia para Todos, donde el intercambio era genuino y las historias reales. Encontraba allí la motivación para continuar su ardua misión. Se convirtió en un ejemplo vivo de que el origen no define el destino. Para José, cada joven que llegaba a su proyecto con el brillo en los ojos y la sed de conocimiento era una prueba de que su trabajo apenas comenzaba. La semilla plantada aquel 24 de mayo de 2025 en el Foro João Mendes florecía cada día, y sus frutos eran la esperanza y la transformación. Las mañanas en Paraisópolis, que antes eran sinónimo de desafíos e incertidumbres, ahora cobraban un nuevo significado para José. Caminaba por las calles de la comunidad, saludando a los vecinos, sintiendo el cariño y el respeto que había conquistado. Su presencia allí era un recordatorio constante de que los sueños, incluso los más audaces, podían hacerse realidad. Veía en los ojos de los niños la misma curiosidad y el mismo deseo de aprender que él tenía cuando era pequeño. José sabía que la responsabilidad de ser un espejo para ellos era grande y la abrazaba con humildad y gratitud. Cada sonrisa, cada «buenos días, doctor», era un refuerzo de que estaba en el camino correcto, cumpliendo su propósito. Su madre, doña Vera, observaba todo con un orgullo que apenas le cabía en el pecho. Veía a su hijo no solo como un abogado exitoso, sino como el hombre íntegro y dedicado en el que se había convertido. Para ella, el día de la victoria en el tribunal fue la concreción de todas sus oraciones y sacrificios, un día que ella revisitaba constantemente en sus recuerdos. El afecto y la complicidad entre madre e hijo se fortalecieron aún más. José hacía hincapié en incluirla en todo, en valorar su trayectoria y en reconocer que sin su apoyo, nada de aquello habría sido posible. Doña Vera era la base, la roca que lo sostuvo, y él nunca lo olvidaría. La historia de José Rafael era contada y recontada, inspirando no solo en São Paulo, sino en todo Brasil. Era un recordatorio de que la fuerza de una persona, movida por la justicia y la verdad, puede mover montañas. El joven abogado, que un día fue subestimado, demostró que la verdadera capacidad reside en la pasión y en la convicción inquebrantable. Él no se veía como un héroe, sino como un facilitador, alguien que tuvo la oportunidad de luchar por algo más grande. Para él, la mayor recompensa era ver el impacto positivo de su trabajo en la vida de las personas, la transformación que la justicia podía operar. Aquel 24 de mayo de 2025 fue el día en que un joven encontró su lugar en el mundo y lo hizo un lugar mejor. Justicia para Todos creció a pasos agigantados y el equipo de José tuvo que ser ampliado. Jóvenes abogados recién graduados, inspirados por su historia, se ofrecían a trabajar pro bono, ansiosos por formar parte de esa causa. Con cada nueva adhesión, José sentía el corazón cálido, sabiendo que su semilla estaba germinando en tierras fértiles. Se aseguraba de que todos sus colaboradores compartieran la misma pasión y el mismo compromiso con la justicia social. La cultura de justicia para todos se basaba en la empatía, el respeto
y la creencia inquebrantable de que cada voz importaba y que cada caso, por pequeño que pareciera, merecía la misma dedicación y empeño. José sabía que la lucha por la justicia era continua, una batalla diaria, pero el recuerdo del día en que defendió a doña Marta, la sensación de la victoria contra un gigante, lo impulsaba a seguir adelante. Era un recordatorio constante de que incluso ante obstáculos infranqueables, la verdad y la persistencia podían triunfar. Nunca se olvidó de la mirada del juez Joaquín Braga, que antes denotaba escepticismo y luego se transformó en admiración. Para José, esa mirada era un símbolo del cambio de percepción, de la ruptura de prejuicios que él deseaba para la sociedad. Él seguiría luchando incansablemente para que la justicia fuera realmente para todos. Los años pasaron y José Rafael se consolidó como una de las voces más importantes en el panorama de la abogacía social. Su nombre era sinónimo de integridad y coraje, y justicia para todos se convirtió en un modelo replicado en otras comunidades. Ese día en el Foro João Mendes, el 24 de mayo de 2025, permaneció vivo en 1900 su memoria, un recordatorio constante de su propósito. Él seguía usando su historia como herramienta de transformación, inspirando a miles a creer en su potencial y a luchar por un mundo más justo. La trayectoria de José Rafael era la prueba de que la empatía, la dedicación y la convicción pueden de hecho cambiar el destino de las personas y de la sociedad.